Bienvenidos a La Guía Podcast, un experimento de RappiCredit. Te hablaremos de todo eso que debieron enseñarnos en el colegio o en la casa, pero que nunca pasó. Tendremos invitados especiales, expertos y resolveremos todas tus dudas. No te pierdas ni un solo capítulo. Suscríbete ya y síguenos en todas nuestras redes sociales. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Guía, donde básicamente estamos hablando de muchos temas que nos debieron haber enseñado cuando niños, adolescentes en el colegio, en la casa, y pues que nunca nos enseñaron, y para eso está La Guía, un experimento de RappiCredit, para que aprendamos de muchas cosas, para que seamos la guía para todos ustedes, y hoy trajimos a un invitado muy especial, él es Julián. Hola Paula, ¿cómo estás? Juli básicamente es un man muy teso, entonces yo aquí voy a dejar que te presentes. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Julián, llevo más de 15 años trabajando en el área de marketing, he tenido la oportunidad de tener mi agencia de marketing digital desde muy pequeño y con eso tuve la oportunidad de trabajar tanto con pequeñas marcas como con grandes marcas. Dentro de esas estuvo PayU Latam, Laika, RappiCredit y otras cuantas y cientos de empresarios. También en algún momento de mi vida me dediqué a enseñarle a más de 4.000 personas cómo hacer dropshipping y cómo crear una tienda por internet sin necesidad de tener inventario. Y eso fue una parte de mi vida que fue muy gratificante porque tuve la oportunidad de enseñarle a muchas personas a salir adelante. Sí, Juli, o sea, como ven, la experiencia es súper amplia y lo trajimos aquí porque básicamente queremos hablar de un tema muy específico y muy especial. Y es todo este tema de elección de carrera, pero básicamente es la pregunta, ¿es de verdad necesario tener un título para triunfar en la vida? ¿Sí o no? ¿Tú qué opinas? Solamente di sí o no y ya luego. No, iba a decir depende. Ah, bueno, listo. Depende porque depende de lo que uno quiera para la vida. Hay muchas personas que la parte académica es fundamental y, por ejemplo, si tú quieres empezar a ser científico, si quieres empezar a temas de investigación y demás, obviamente toda esa parte de la universidad es altamente relevante para lo que tú estás construyendo. Pero hoy en día pasa que la universidad o lo que tú aprendes no quiere decir que no sirva, sino que me parece que está de pronto un poco mal estructurado en cuanto a lo que necesitas. Yo conozco muchas personas que hoy en día están haciendo asesorías en temas de marketing y ventas y no han tenido la oportunidad de ir a la universidad, pero porque no tuvieron la oportunidad. Y la ventaja que tenemos en estos momentos es que el acceso a la información está muy abierto. Entonces, si tú quieres aprender cómo crear videos en YouTube, lo puedes aprender en Google o en YouTube. Si quieres aprender a crear cosas en Canva, lo puedes aprender. Bueno, en temas de marketing hay mucha información y está disponible, y el tema es que está disponible de forma gratuita. Entonces, el título como tal muchas veces no te dice nada. Lo que sí pasa es que es la experiencia y la ejecución que tú tienes lo que empieza a crear como el sustento y tu perfil como profesional. Ahora, en la universidad tú aprendes muchas cosas que te pueden llegar a servir para lo que quieres hacer en tu vida, pero lo más importante de todo es saber qué es lo que uno quiere hacer. Ok, yo quiero entrar como un poquito más al fondo de tu vida y pues primero te cuento un poquito como de lo que me pasó a mí, y es que pues yo vengo de una familia y de como que crecí con la idea de que si yo no tenía un diploma, a mí no me iban a contratar en ningún lado, y si no lo tenía iba a tener solamente empleos operativos, no tenía la oportunidad de nada más. Sin desmeritar los empleos operativos, porque evidentemente tienen su esfuerzo y tienen ciertos puntos donde tú tienes que aprender de ciertas cosas. Entonces, de mi lado, sí era como, venga, si usted no sabe, si usted no tiene una carrera universitaria, usted no va a ser nadie en la vida. Ese fue el pensamiento que a mí me dieron y con el que yo, o sea, como que crecí. Digamos, te doy el ejemplo, mi hermano, él estudió también varias carreras, yo estudié varias carreras que no terminé, pero ya terminé una y me gradué en unos días. Y él también pasó por varias carreras, él empezó como estudiando cocina, luego contabilidad, o sea, los cambios que tú quieras. Y él no se había graduado de la universidad, solo tenía como unos técnicos del SENA.
y se postuló a una empresa que es una multinacional y él tiene la experiencia de la vida, o sea, mi hermano conoce de muchas cosas y su hoja de vida pues es una maravilla. Y él no se quería postular porque decía, están pidiendo que yo sea profesional y yo no lo tengo, pero él se lanzó. Y fue tanto como la experiencia y como cuando le hicieron la prueba, que se los llevó a todos los que tenían los títulos de la vida. Y para él fue como, vea. Y ahí también para mí fue una realización como de, mire que sí se puede. Pero en mi cabeza sí está como, tienes que estudiar o si no, no se te va a dar nada. Entonces, ahora cuéntanos tú, ¿cómo iniciaste? ¿Qué estudiaste y cómo te llevó el camino hasta aquí? Sí, yo cuando salí del colegio no tenía ni idea de qué quería estudiar. A mí me iba particularmente bien en matemáticas y por cosas dentro yo dije, bueno, no, pues como me va bien en matemáticas, tengo que estudiar matemáticas y dije, voy a estudiar matemáticas y física pura. Pero mi profesor de matemáticas me detuvo y me dijo, ¿para qué? O sea, ¿para qué va a estudiar matemáticas y física pura si va a terminar como un profesor, como yo? Nosotros teníamos una relación muy cercana, o sea, entonces él era como un segundo papá para mí y me decía como, no, más bien dedíquese a una ingeniería. Okay. Y entre esos estudios de la ingeniería, pues estudié ingeniería industrial. Ok, o sea, ingeniería industrial y dedicado al marketing. Sí, entonces eso son cosas que, a eso voy porque yo empecé a estudiar ingeniería industrial. Ingeniería industrial es una carrera donde tú estudias de muchas cosas. Bueno, todos los primeros semestres sí es pura estructura física, matemática, bueno, un montón de ciencias. Y después sí los vas complementando con temas administrativos y demás. Pero después de un tiempo, yo como en sexto semestre me aburrí completamente porque paralelo a eso yo había creado mi agencia de marketing digital. ¿Pero en qué momento, o sea, por qué decides crear una agencia de marketing? O sea, ¿qué te lleva a eso? No, lo inquieto. Yo desde muy pequeño me la pasé buscando cómo ganar dinero y demás. Okay. Y en una de esas me dio por montar una especie, llegó a Colombia como una especie de franquicia como de un e-commerce. Yo con mis ahorros compré ese tema del e-commerce y fallé rotundamente, o sea, me quebré, perdí esa plata. Y el mentor que tenía ahí me dijo que yo había fallado no porque el negocio fuera malo, sino porque no sabía de marketing. Y en ese preciso momento me obsesioné con empezar a aprender de temas de marketing. Okay. Particularmente con lo que yo empecé y con lo que él me dijo que empezara fue aprendiendo a hacer publicidad en Google. Y en ese momento eso no estaba en español por ningún lado y eso es una de las ventajas que yo creo que me ayudó mucho, es que yo sabía inglés desde pequeño. Ok. Pero ¿sabías inglés porque te enseñaron en el colegio o porque tenías cursos o algo así? ¿Quién sabe? O sea, al momento no sé cómo... ¿Empírico? Sí, al momento no sé cómo aprendí inglés, pero... ¡Qué maravilla! Yo siempre digo que es de ver películas y de escuchar canciones, pero... Por ver Friends. Creo que fue como más bien ese contexto. Y empecé a aprender sobre hacer publicidad en Google. Y empecé al mismo mentor que me dijo que hiciera eso, que estudiara de marketing y que estudiara publicidad en Google. Él mismo fue como el primero que me contrató para yo llevar sus campañas. Y luego, él era de Brasil, y luego empecé me refirió a otras personas de Australia, y así fui como encontrando clientes. Curiosamente, empecé a encontrar primero clientes en Canadá, en Inglaterra, en todos lados del mundo, menos en Colombia. Entonces llegó un momento donde yo ya tenía como varios clientes, ya había acumulado, ya tenía las certificaciones de Google, y empecé ya a ofrecer los servicios aquí en Colombia, y con una gran ventaja, que es que como ya tenía la experiencia afuera, Google lanzó por primera vez en Colombia el programa de Google Partners. Okay. Pero como yo ¿Y tú ya sabías? Sí, yo ya sabía, y yo ya calificaba porque te piden como las certificaciones, te pedían una cantidad de inversión que hayas manejado. ¿Esa certificación era gratuita o la certificación en ese momento había que pagar? Okay.
Pero, o sea, el estudio era gratis, la certificación sí costaba como $50. Ah, ok, ok. Sí, el examen para certificarte Sí. costaba $50, que $50 tampoco es que sea... Pues no es tan pues, escandaloso como millones todo de lo que pagas en una semestres, sí. carrera completa, sí. Entonces, me nombraron como uno de los primeros Google Partners de Colombia. Ah, ok. Entonces yo estoy en la primera generación de Google Partners de Colombia y eso fue muy interesante porque yo tenía como 20, 21 años y todos los demás partners eran como de 40, 50 años. Entonces yo estaba muy chiqui ¿Qué? entre todos. Yo a esa edad, pues te lo juro que yo estaba haciendo cualquier otra cosa que algo así tan importante. Entonces, claro, llegó un punto donde yo empecé a ofrecer mis servicios y me empecé a dedicar al mundo del marketing y mientras tanto aquí me estaban hablando de ciencia de los materiales y un montón de ¿Pero cosas tú terminaste la carrera? que me empezaron a parecer aburridas y yo llegué a un punto y dije, bueno, aquí yo ya estoy Ganando. teniendo clientes, empecé a contratar personas, ya tenía mi agencia, ya pues yo me sentía súper contento con esto y cada vez me apasionaba más el mundo del marketing. Y yo en séptimo semestre dije, yo voy a terminar, yo ya no voy a salir de la universidad. Pero llegó un profesor que como que me reenamoró con la universidad. Ah, ok. Y sí, de la ingeniería al final también, porque yo entendí que a mí sí me gustaba toda esa parte de la ingeniería. Finalmente a mí tengo, entre comillas, un poder con las matemáticas. Ajá. Y de esa forma yo pude como reincorporarme. La materia que él dictaba se llamaba Ingeniería de Procesos y me gustaba muchísimo. Ok. Y en una conversación con mi papá yo le decía como, ya no quiero estudiar porque yo no le veo esto como conexión con el tema de marketing, pero él fue el que me hizo entender la conexión que sí tenía con el marketing y al final eso se empezó a volver una ventaja mía. Porque cuando tú ibas y las demás agencias de marketing te hablaban pues del concepto creativo y demás, Ajá. y yo empecé a meterle como La data. la data, la estadística, los procesos al tema de marketing, y eso me ayudaba a generarles mejores resultados a las personas. Claramente. Entonces fue mi papá el que me ayudó a hacer como esa conexión. Sí, Y más, decidí yo te iba a terminar preguntar eso, o sea, la si carrera. tuviste, porque mientras que ibas hablando yo decía, claro, si tú tienes más idea de los procesos, más idea de cómo leer los datos, cómo ponerle lógica al asunto y ser mucho más estratégico, evidentemente con el marketing va a ser un match muy bacano. Porque, digamos, a mí desde las carreras que he estudiado, pues ha sido más desde la parte cualitativa, de lo bonito que se ve, o sea, sí, más no tanto al análisis, que es una parte muy fundamental pues, de lo que hacemos, o bueno, de lo que haces tú y lo que hago yo. Entonces, sí me parece que ahí la vida lo que hizo fue hacerte un match y un clic. Sí, y como te digo, después empezó a volver mi diferencial. O sea, yo sí iba muy a la data, empezaba a hacer preguntas a los dueños de los negocios que no tenían respuesta. Y claro, cuando yo empezaba a hacer las preguntas, eso era como Sí. para ellos, porque nunca se habían preguntado sobre eso y tampoco lo relacionaban con lo que invertían en dinero, en publicidad y demás, en marketing. Entonces ellos estaban acostumbrados a simplemente invertir aquí, invertir aquí, invertir acá, y era como echarle la bendición a ver si funcionaba. Dios quiera que le vaya bien. Sí, que es la estrategia que yo denominé en su momento, Dios me lleve, Dios me traiga. Porque sí, prácticamente eso era, invierto aquí, tan, y esperemos que le vaya bien. Y después yo no sabía porque no estaba generando ventas ni nada de eso. Claro, porque no había una trazabilidad de las cosas. Entonces yo llegaba ya con mi mentalidad de hay que medir todo, y obviamente pues también le vamos metiendo conceptos creativos y demás, pero desde la base que fuera la analítica y los procesos, y ahí sí fue como fui mezclando lo que aprendí en la universidad versus lo que aprendí en mi vida por mi cuenta. Y bueno, pues aquí vemos que efectivamente la parte universitaria sí marcó como una parada en tu vida y que fue importante pues para ciertos procesos. Sí. Pero ya en este punto, ya después de que tú acabaste la universidad, que ya tienes todo como más montado, diferente, que ya sabes muchas más cosas, ¿qué opinas tú de la educación universitaria? O sea, tú dices como, ¿de verdad sí o sí me tocaba pasar por esto para que yo llegara aquí? ¿O qué es lo que opinas? Lo que yo opino, yo siempre he dicho que si yo pudiese devolver el tiempo, yo no hubiese estudiado en la universidad. Ok. Pero yo, sí. Sí, tú. Pienso que la universidad está mal estructurada y que cada día
en la medida que surge más información, o sea, que hoy en día tú puedes, es lo que te decía, estudiar cualquier cosa en YouTube, encontrar muchísima información, empieza a tener menos relevancia que tú tengas un título y empiezan a tener más relevancia la experiencia. Hay cosas que me parece que deberían reexaminar, como por ejemplo por qué todas las carreras duran lo mismo. Sí. ¿Sí? No porque unas sean más importantes que otras, sino porque, por ejemplo, me pasó a mí que eso fue una de las cosas que me pasó en la universidad, y es que yo terminé las materias principales rápido y después me tocó quedarme como 2-3 semestres haciendo las selectivas. Entonces yo iba a la universidad a jugar fútbol, al gimnasio, tenía clase de cine, entonces me tocó prácticamente gastarme 2 semestres viendo pues cosas que tal vez que tú pensabas que no te iban a pues aportar porque sí, tanto. no, porque sí. O sea, realmente era porque sí, o sea, porque me hacían falta llenar los créditos para poder terminar. Ay, no. Entonces, eso me parece una pérdida de tiempo, o sea, y lo mismo, entonces, porque tenemos que durar 5 años y como que lo fundamental y lo básico puede darse en 2 o en 3 años. Entonces hay cosas que se tienen que replantear en ese aspecto. Sabes, yo también que considero, o sea, yo pienso que la educación, o sea, para mí sí el tema de estudiar y demás es una cosa como muy importante, y para lo que les contaba del título y todo el asunto, pero yo con mis sobrinos y demás, yo me doy cuenta que ya hay o sea, la cantidad de personas que aprendemos de maneras diferentes es un montón. Y usualmente todo se basa como, ok, en lo teórico, mira, aprende esto, pero digamos, yo soy una persona que no aprende tanto teóricamente, yo tengo que ir mucho más a la práctica, porque si no, a mí no se me queda en la cabeza. Entonces sí me pasaba mucho en la universidad, que yo estaban hablando y yo ya estaba por allá disociando, y yo, uy, venga, ¿qué fue lo que dijeron? Entonces también, como aportándole un poquito a lo que decías, yo considero que también hay que ver como dentro de esa estructura, como formas diferentes de hacer las cosas. Yo pienso que, no sé, si nos enseñaran más como desde lo que realmente tendrás que hacer, porque digamos, yo estudié 6 semestres de administración de empresas, no en la San Marino, y yo aprendo talala y entro a hacer mis prácticas en una empresa, y yo dije, o sea, yo realmente nada, o sea, ellos me tuvieron que enseñar completamente de cero muchas cosas, en temas de, o sea, desde cómo aprender a usar bien Excel, porque en la universidad no es que hubiera como una clase, ok, aprendan a usar Excel, que ahora me parece que todo el mundo lo utiliza y que es una herramienta supremamente necesaria, pero allá me enseñaron y ahí fue donde aprendí a hacer mis cuadritos y a ser mucho más organizada en ciertas cosas. Pero para mí fue como el choque de, uy, venga, pero yo aprendí todo esto y aquí en el trabajo pues no estoy aplicando muchas cosas que me enseñaron allá que pensé que iban a funcionar. O tengo casos de un amigo de mi hermano que él estudió ingeniería mecatrónica en la Nacional, se gradúa, pero no tiene experiencia, entonces no lo contratan en ningún lado, y adicionalmente en Colombia casi no hay trabajo para eso. Y cuando al fin logró conseguir trabajo, decía, no entiendo absolutamente nada, y se dedicó ya a otra cosa. Entonces también es ese choque de, venga, cómo uno lo que estudia realmente lo aplica, o digamos, ¿tú qué consejo, o sea, a partir de esto que te digo, qué consejo le das a la gente de, listo, si quieren estudiar, pueden aplicarlo de cierta forma, o cómo pueden empezar a, no sé, a ganar experiencia? Sí, pues es que cada camino es distinto. Sí, como o sea, si tú quieres ser investigador, definitivamente sí necesitas un background en la universidad y en la parte académica y todo eso. Hay carreras que sí o sí te exigen el tema de la universidad, y que me parece que es muy importante, y por lo menos en las carreras donde tú estás trabajando para relacionarte con vidas. O sea, por ejemplo, una medicina. Si a mí me atiende un doctor que hizo 5 videos en YouTube, pues no. me causa desconfianza, obviamente. ¿Sí? Igual, por ejemplo, si tú vas a construir un puente, me parece que es muy importante que tengas las bases técnicas para que el puente no se destruya cuando hay yo no sé cuántos carros por encima. Entonces, al final depende mucho de lo que vas a hacer. Hay unas carreras que definitivamente la parte teórica es muy, muy importante.
hay otros en las que tienes que tener más práctica. Pero para mí, y digamos que una de las cosas con las que yo fui aprendiendo el tema de marketing definitivamente fue con mis propios proyectos. Entonces yo siempre he tenido un proyecto mío, más allá del de mis clientes, donde yo voy aplicando lo que voy aprendiendo. Y entonces el tema es que he tenido N.000 proyectos. 20.000, o sea, no más de 20.000, yo creo. De esos 20.000, 19.999 han fracasado, pero he tenido la oportunidad de aplicar, o sea, como que voy aprendiendo algo en temas de marketing y lo voy aplicando ahí mismo y voy viendo cómo funciona y demás. Entonces, esa es la particularidad que yo tengo en el área de marketing. Y la ingeniería también tú la puedes aplicar. Cuando yo ingresé a la universidad tuvimos una clase que llamaba Introducción a la Ingeniería Industrial. Y la profesora nos decía algo muy interesante, que finalmente la ingeniería industrial no la tienes que aplicar en el megaproyecto, e incluso uno la puede aplicar con su propia vida. Y nos decía varias cosas, o sea, miren el proceso de su día a día. Y entonces un ejercicio que nos puso a hacer fue como a detallar todo lo que nosotros hacíamos en el día a día, empezar a tomar tiempos, y a ver cómo podíamos optimizar esos tiempos, los recursos que gastábamos en el día a día. Si usted dura 5 minutos, ¿por qué dura 5 minutos en la ducha? ¿Por qué no dura 3? ¿Cómo se ahorra esa agua? Y además tienen 2 minutos adicionales. Cositas así chiquitas. También nos empezaba a mirar el tema del mercado, entonces cómo usted puede prever y pronosticar cuándo se le va a acabar el cereal. Entonces son cositas que por lo menos fuimos aprendiendo en la universidad y que ella nos iba diciendo cómo aplicarlos en nuestro día a día. Entonces al final, o sea, tú te puedes leer 1000 libros, puedes estudiar 1000 cosas, pero ya es decisión de cada quien cómo lo quiere implementar. En mi caso es eso, o sea, yo lo fui aplicando en mis propios proyectos y sacaba muchos proyectos, fracasaban unos, entendía por qué fracasaban, luego lanzaba el siguiente y así. Entonces, como saben y ya se volvió una costumbre, la idea es hacer una actividad mientras que echamos chismecito y mientras que seguimos hablando. Entonces, hoy nos tocó pintar mandalas, ¿listo? ¿Qué pasa con Juli? Juli, él solo puede prestar atención a una sola cosa, entonces vamos a intentar que esto sea como dinámico. Y bueno, ya en este punto quiero hacerte una pregunta muy seria, porque digamos desde mi lado, mis papás fue como, ya le dimos educación básica, primaria, básica, bachillerato, todo el asunto, pero la universidad y lo que usted quiera estudiar, sí se lo paga usted. Ese fue mi caso y el de mis hermanos. Entonces a mí sí me tocó como pues rascar y ver de dónde sacaba para poder estudiar, y pues es que yo he pasado por 4 carreras, todas me las he pagado yo, solo he acabado una, pero sí fue una inversión y un esfuerzo para poder estudiar ese tipo de cosas. Y yo quiero saber, digamos, cómo fue para ti ese proceso y si tú consideras como que valió la pena todo ese dinero invertido para el resultado que tuviste. Para mí ese proceso fue muy particular porque a mí me fue muy bien en el ICFES y se me abrió la oportunidad de muchas becas. Entonces... es que Juli es muy pilo. Entonces, pero digamos que los primeros semestres mi papá me apoyó mientras yo soy de Bucaramanga. Entonces yo llegué a vivir aquí a Bogotá y mi papá los primeros semestres me apoyó con eso. Y luego pues yo ya empecé con el tema de mi agencia y empecé a ganar el dinero y empecé ya con eso yo me mantenía y sostenía muchas cosas. Entonces eso fue mi proceso, pero en general, como te digo, yo de hecho al finales de semestre yo no matriculaba semestres completos, sino matriculaba las materias que tenías media que ver matrícula así, o alguna otra, para que lo otro medio matrícula lo iba invirtiendo en mi empresa. Entonces así fui como salía, como terminé la carrera. Y particularmente yo soy una persona que hablar de que si el título es importante y demás no se debería
confundir con si estudiar es importante Ah, o no. sí. ¿Sí? Ujú. Para mí estudiar es supremamente importante y uno siempre debería estar en modo aprendiz y siempre debería estar aprendiendo. Entonces, yo desde que salí de la universidad creo que he estudiado muchísimo más De lo que... de lo que estaría, por ejemplo, en un MBA o algo así. Me la paso metido en conferencias, cursos, charlas. Pago muy buenas cantidades de dinero en este momento para asistir digamos que a cursos especializados y más, pero que están como en el área no formal de la educación. Ok. Entonces, de pronto, y hay otras cosas que tiene la universidad que también van como valor, y es que de todas formas es un espacio donde tú vas conociendo diferentes tipos de profesionales, y los que eran tus amigos en la universidad, tú aprendes a relacionarte mejor, aprendes también a lidiar con profesores que no pueden ser los mejores tipos de personas, que después te vas a encontrar con eso en tu vida laboral. Sí. Es como había un profesor que decía que 5 sacaba Dios, 4 sacaba él, y de ahí para abajo éramos nosotros. Entonces tú nunca podías sacar más de 4. Ay, no. Pero pues uno aprende a lidiar con ese tipo de cosas que, como te digo, al final yo no me arrepiento mucho de lo que viví en la universidad. Ok. De pronto sí hubiese sido un dinero mejor aprovechado en ciertos espacios, pero pues es como alguna vez el discurso de Steve Jobs, que él decía que son puntos que van por la vida, Sí. y al final se trata de ir conectando puntos. Y lo que te digo, fíjate que al final lo que para mí en ese momento parecía una carga terminó siendo mi diferencial en el área de marketing. Y eso es como lo que yo pienso con respecto a la universidad. En general, yo pues o sea, ya escuchando lo que dices y como haciendo como un tema más introspectivo y desde mi experiencia, y es que, digamos, yo por lo menos, yo tampoco sabía qué estudiar, o sea, yo quería estudiar publicidad en su momento, pero como lo que recibí de afuera fue como, esa carrera no da plata. Sí. Entonces yo dije, ¿yo ahora qué me pongo a hacer? Y en ese momento, o sea, ahora hay una cantidad de opciones de carreras, hay 1000 cosas que tú puedes hacer, hay 1000 trabajos que se crearon. O sea, yo la vez pasada veía que buscaban dizque una persona especialista en memes. Y yo, eso en su momento pues no existía, o sea, en mi momento no existía, entonces eran las carreras de siempre. Y yo básicamente por descarte me metí a administración de empresas. Sí. Y pues efectivamente a mí el tema de administración de empresas me dio bases en temas de organización de... yo la verdad soy una persona que tiene que tener todo muy organizado, muy visual, y esa carrera me dio esa oportunidad de yo poder tener mi parte, pues como les digo, yo no funciono muy bien en temas teóricos, pero más prácticos, y eso ayudó como que a organizar mi mente. Y me ayudó en otras cosas, conocí también otras personas que me dieron como bases y fueron como contactos importantes después en el futuro, pero yo sí considero que como consejo, si uno no sabe qué estudiar, pues yo pienso que no debería estar el afán y el Marce me está respirando aquí en la nuca, el que tengo que ponerme ya a estudiar algo, ya a hacer algo. Yo pienso que ese afán debería como mermar, porque es que es tu vida, es a lo que tú te vas a dedicar y lo que tú, si quieres, vas a hacer toda tu vida, o puedes cambiar. O sea, las personas pueden cambiar de decisión 1000 veces, pero sí como, ok, si queremos como ahorrarnos un poquito más y ser un poquito, ser mucho más conscientes con nuestra vida, pues sí, como esperar un poquito. ¿Tú consideras que si hubieras esperado un poquito porque no sabías qué estudiar, de pronto habrías elegido otra cosa o...? No sé. Pero lo que yo sí te puedo decir es que a mí me parece súper importante eso, que uno no, porque uno sale del colegio súper desorientado. Hay algunas personas que sí lo tienen clarísimo y saben que su propósito es este y listo. Y ahí se lanzan. Pero yo creo que es bueno probar muchas cosas para uno poder entender qué es lo que le gusta. Entonces, cuando yo te digo que yo sacaba muchos proyectos míos, ahí yo me di cuenta de qué me gustaba, qué no me gustaba y demás. Y lo otro que a mí me parece que es supremamente importante es que un título no determine lo que uno va a hacer el resto de la vida. Sí, eso es verdad. Yo he tenido la oportunidad de viajar por muchas ciudades de Colombia y demás, dictando conferencias y algunas otras cosas.
Y cuando yo me pongo a hablar con la gente que asistía a las conferencias, siempre me decían, no, Julián, es que no hay trabajo. Yo le digo, ¿usted qué es? Ingeniero civil. Y yo le digo, bueno, ¿y por qué no estudia otra cosa? No, es que yo ya soy ingeniero civil. Ya, y ya se casan con eso. Sí, entonces yo soy ingeniero civil y soy ingeniero civil y ya. Entonces que tú le hables de, no sé, culinaria. No, yo que me voy a dedicar a cocinar eso, o sí, ajá. Entonces hay personas que sí definitivamente tienes el título y ya. Y tienes el título a veces al promedio como a los 23, 24 años. Y entonces a partir de eso ya esa es tu vida. Como, y sí, y no se encargan como a veces como de estudiar o hasta actualizarse en ciertas cosas. Tal cual, o sea, y ya con eso, como tuve mi título, entonces ya no tengo que aprender nada más porque yo ya pasé por la universidad. Y entonces a mí me parece eso muy triste, porque efectivamente hay personas que piensan que ese es su objetivo y por dentro están queriendo ser, no sé, veterinarios o músicos o alguna otra cosa, pero no lo hacen simplemente por el motivo de que piensan que eso no les va a dar plata. Ajá. Porque la mayoría de las personas escogen una carrera es por la plata. Es por la plata, Sí. O sea, pensando en que eso les va a dar dinero. Entonces, y en ese orden de ideas, resulta que cuando él me decía que no había plata, yo le decía que no había trabajo. Yo creo que lo contrario, yo creo que ahorita hay un montón de trabajo. Lo que pasa es que ahora las necesidades están migrando a otro tipo de profesionales. Hoy existen otros tipos de carreras. Pues no por llevarlo a experto en memes. En memes. Pero existen otros tipos de profesionales que se están demandando en este momento. Entonces, si tú vas y miras, hoy por hoy hay una demanda importante de desarrolladores. Sí. No ingeniero de sistemas. O sea, tú puedes ser ingeniero de sistemas y aprender de cómo desarrollar, programar, pero hay personas que nunca pasaron por la universidad y son muy buenos programadores. Sí, es verdad. Entonces, empieza a haber una demanda de otro tipo de carreras y de profesionales. Y eso es lo que yo creo que uno tiene que estar pendiente de. Entonces, ahorita viene la inteligencia artificial y lo que uno debería estar preguntándose en este momento es cómo el tema de la inteligencia artificial me va a afectar o me va a hacer provecho. Correcto. O sea, yo cómo hago que la inteligencia artificial apalanque mi carrera. Si yo me vuelvo muy bueno utilizando la inteligencia artificial a mi favor, y fíjate que en su momento a mí me empezó a ir muy bien, por lo que te digo, yo era como de los primeros Google Partner. En Colombia había muy poquitas personas que sabían manejar los temas de publicidad en Google, y eso me permitió a mí como avanzar un poquito rápido. Yo creo que si uno está pendiente de las tendencias y está estudiando nuevas cosas, también a uno puede salir más adelante más rápido. Si hay que cambiar de profesión, pues cambias de profesión. Y eso, entonces, lo que me lleva es a que realmente la parte académica es importante, pero siempre va a ser muchísimo más importante las habilidades que tienes interpersonales, la habilidad que tienes de adaptarte, la habilidad que tienes como de resiliencia, la habilidad que tienes de interactuar con equipos, dirigir equipos, liderar, hablar en público. Y todas esas habilidades que se llaman habilidades blandas por algún motivo, porque para mí son las habilidades más fuertes, son las que me parece que si tú desarrollas ese tipo de habilidades, te puedes desempeñar bien en A, B, C o D carrera. ¿Y tú, o sea, cómo uno puede desarrollarlas? No sé, sí, yo quiero saber. ¿Cómo las puedes desarrollar? Yo particularmente le atribuyo todo eso a una organización a la que pertenezco que se llama la Cámara Junior Internacional, o JCI, donde precisamente ese es el objetivo. O sea, tú llegas allá y te enfrentas a dificultades, pero como en un ambiente seguro, y empiezas a desarrollar esa habilidad de hablar en público, empiezas a hacer proyectos, pero son proyectos que generalmente haces con la comunidad. Entonces me parece muy bacano porque tú vas aprendiendo mientras vas haciendo. A eso es un tema de voluntariado, uno paga una membresía pequeñita, allá no le pagan a uno. Y entonces me parece que el tipo de liderazgo que uno va desarrollando allá es mejor, porque tienes que empezar a liderar un grupo de personas a los que tú no le estás pagando y no son tus empleadas. Sí, no es más como, no es como que si usted no me hace caso yo lo he hecho, Lo he hecho. sino como yo tengo que empezar a desarrollar en mí ese poder de que las personas hagan lo que yo quiero que hagan, por motivación, o sea, porque de verdad el propósito que les estoy planteando y vendiendo los llama la atención y quieren trabajar en eso. Entonces ahí empiezas a practicar
en diferentes ámbitos de la organización ese tipo de habilidades. ¿Y cualquier persona puede ser parte de eso? Y de 18 a 40 años, de 18 a 40 años pueden ser miembros de la organización. Mira, yo estoy en shock, yo no sabía eso, yo te molesto. No, entonces, pues no es la única organización. Al final, por ejemplo, en la universidad existe una organización que se llama IESEC, que creo que maneja un sistema parecido, pero pues al final yo creo que sí uno debería tratar de ir desarrollando ese tipo de habilidades. Entonces, si uno es tímido, pues uno debería tratar de dejar de ser tímido. O sea, como salir de la zona de confort y enfrentarse a ese tipo de cosas. Total, porque además yo conozco muchos amigos que, por ejemplo, en el colegio les iba desastrosamente, pero hoy en día son unos empresarios muy importantes porque tenían ciertas habilidades que no necesariamente las desarrollas de forma teórica, sino que tú las vas desarrollando es de tu día a día y, como te digo, para mí no deberían ser llamadas habilidades blandas, sino las habilidades duras, y las más importantes para mí son esas. Ok. Listo, Juli. Entonces, yo pienso que aquí como conclusión, lo que dijiste desde un principio, depende de lo que cada persona quiera, pero sí quiero como que la gente que nos ve se lleve en su cabeza que no es necesario como sí o sí obligarte a estudiar algo que no quieres o hacer algo que no te gusta o forzarte a presentarte en ese tipo de escenarios que muy probablemente pues tú te vas a sentir como, yo por qué hice esto, pero sí hacer lo que realmente te gusta. ¿Cómo más lo puedo yo decir? Sí, hacer lo que a las personas realmente les gusta, apasionarse, como ya vieron en el primer capítulo, el ser muy apasionado con las cosas y entregar alma, vida y corazón y no dejar de aprender y todo el tiempo estar viendo nuevas opciones. Yo creo que eso es como lo más valioso que nos llevamos de ti, porque evidentemente pues Juli todo el tiempo está aprendiendo, todo el tiempo está viendo oportunidades en las cosas, entonces eso me parece muy valioso y que pues todos hagamos como un cambio de visión y decir como, uy, venga, sí, si yo no estoy encontrando trabajo en esto y realmente yo me estoy sintiendo muy forzado, venga, ¿qué otras opciones hay? Y evidentemente en el mercado hay un montón de opciones que todos podemos aprovechar. Entonces yo creo que nos vamos con esa conclusión. De verdad, muchísimas gracias, Juli, por estar aquí. Muestra el resultado de tu mandala. Es injusto porque estaba concentrado en otra cosa. Pero si ven, todos funcionamos de maneras muy diferentes. Y ahora, Juli... es más, mientras llené estos bolitos no te puse cuidado a lo que estabas hablando. Yo creo que no. Juli, ahora darnos una recomendación o un dato curioso. Puede ser relacionado con lo que estábamos hablando o algo que tú quieras recomendar. No, pues mi recomendación es que independientemente de la universidad uno siempre debería estar en modo aprendizaje. Siempre deberías estar buscando desarrollar nuevas habilidades, estar aprendiendo y al final es que lo más importante es que tú pruebes muchas cosas para saber qué te gusta, porque se nos va la vida haciendo cosas que no nos gustan, es verdad. Y eso es muy triste. Y Juli, ¿alguna plataforma que tú recomiendes para hacer cursos o para hacer algo, o sea, como estudiar cositas diferentes? Yo soy fan de Platzi. A mí me encanta Platzi, he terminado un par de cursos ahí, pero me encanta como la misión que ellos tienen como forma para que vayan creando nuevos profesionales. Ese es el claro ejemplo de un sistema de educación que me parece muy bacano, pero pues al final tenemos Google y tenemos YouTube, entonces yo he hecho platos de cocina que yo dije como fue, pucha, no entiendo cómo los hice con un video de YouTube, entonces que nunca paren de aprender. Listo, Juli. Bueno, muchísimas gracias a todos por ser parte de este capítulo, espero que les haya gustado. Si tienen dudas, déjenos en los comentarios. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos como RappiCredit y no olviden que si necesitan para una parte de su educación o quieren hacerse un curso en particular y no les alcanza la plata, para eso está RappiCredit, para poderlos ayudar en esos momentos de necesidad o en esos momentos donde uno no sabe qué hacer, para eso estamos nosotros. Entonces síganos en todas nuestras redes sociales, suscríbanse y ya, que tengan buen día. Chao. Chao.